El proceso de desmantelamiento de la URSS comenzó mucho antes de que llegara Gorbachov al poder, pero es innegable que con él el proceso fue acelerado a consecuencia de las nefastas reformas que implantó en el país. Ahora bien, el trabajo que realizó el gobierno de Gorbachov estuvo condicionado por distintos factores nacionales e internacionales que determinaron la toma de decisiones del gobierno soviético y la implantación de las reformas liberalizadoras. Hay muchas versiones acerca de los últimos años de la URSS. Por eso mismo, quiero explicar los años de Gorbachov partiendo de una serie de vídeos que subiré en las próximas semanas y que creo que os ayudarán a comprender cómo se produjo el desmantelamiento de la Unión Soviética. En este vídeo os hablaré sobre los dos primeros años del mandato de Gorbachov, esto es, los años 1985 y 1986. Así que vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, comenzamos. Antes de entrar de lleno con el tema de este vídeo, os quiero adelantar que en las próximas semanas subiré unos cuantos vídeos que tratarán sobre los últimos años de la URSS y llegaré hasta la Rusia capitalista de Boris Yeltsin, así que estad atentos al canal en las próximas semanas. En 1985, Gorbachov fue electo secretario general del PQS, convirtiéndose en el hombre más importante de la Unión Soviética. Su ascenso al poder fue recibido con entusiasmo por las masas trabajadoras soviéticas, ya que, tras el fallecimiento de Leonid Brezhnev, el país vivió unos años bastante inestables políticamente hablando, condicionado por el fallecimiento de los dos secretarios generales que precedieron a Gorbachov, que fueron Yuri Andropov y Konstantin Chernenko. Para entender la situación con la que se encontró Gorbachov cuando llegó al poder, os voy a mencionar algunos de los problemas y desafíos a los que se enfrentaba la URSS en los años 80. Uno de los problemas más importantes que arrastraba la Unión Soviética en los años 80 fue el tan conocido estancamiento de los últimos años de Brezhnev. La versión oficial y anticomunista defiende la idea de que la Unión Soviética entró en una crisis económica en los años 80 y que Gorbachov defendió la implantación de medidas liberalizadoras en la economía soviética para salir del estancamiento y de la crisis. El propio Gorbachov hizo suya la tesis del estancamiento brezhneviano al afirmar en su libro La Perestroika que el país estaba perdiendo su impulso, que se había creado una especie de mecanismo de frenado y que el índice de crecimiento soviético comenzó a descender. Ahora bien, que el índice de crecimiento disminuyera respecto a los datos que arrojó la economía soviética años atrás no significa que el país estaba entrando en una crisis o que había dejado de crecer. Tal y como nos lo explica Harpal Brar en su libro Perestroika, el completo fracaso del revisionismo, el crecimiento absoluto de la URSS no disminuyó, sino el índice de crecimiento. La URSS seguía creciendo, pero no al ritmo que lo hacía años atrás. En verdad, cuando un país alcanza un nivel económico mayor, su crecimiento suele disminuir o, como lo explica Harpal Brar, es mucho más difícil mantener el índice de crecimiento anterior a medida que la economía avanza, dado que el índice de aumento debe calcularse sobre una base mucho mayor. Cuando un país en vías de desarrollo o subdesarrollado acomete un desarrollo económico potente, su índice de crecimiento económico puede llegar a ser mayor que el de los países capitalistas desarrollados. Pero lo importante aquí es que la economía soviética había experimentado una desaceleración o reducción en el índice de crecimiento económico, mas la economía seguía creciendo a un ritmo menor que el de años atrás. Por eso mismo, la carta del estancamiento económico no es una base material para justificar la existencia de una crisis en la URSS. En este sentido, Roger Kieran y Thomas Kenny dicen lo siguiente en su libro El socialismo traicionado. Aunque la economía creció entre 1975 y 1985, la tasa de crecimiento aflojó en términos del ingreso nacional, el ingreso per cápita real, la inversión productiva de capital, el número de trabajadores en la producción y la productividad del trabajo. Por su parte, Michael Ellman y Vladimir Kantorovich están en concordancia con los autores que os he citado y
afirmaron que el descontento surgió como producto, no como causa de la reforma. El que fue el presidente del Gosplan, Nikolai Baibakov, respondió lo siguiente cuando le preguntaron por el estancamiento. ¿Estancamiento? No recuerdo este fenómeno. Sin lugar a dudas, hubo una desaceleración en el ritmo del desarrollo. Sin embargo, que la industria y la agricultura hayan marcado el paso sin avanzar no es objetivo. A alguien, al parecer, le gustó la palabrita estancamiento y la máquina de propaganda ha tratado de inflarla en todos los sentidos. Y además proporcionó los siguientes datos del crecimiento económico y productivo de la URSS de 1966 a 1985. Baibakov afirmó que la renta o ingreso nacional aumentó 4 veces, la producción industrial 5 veces, los activos fijos 7 veces y el volumen de producción de mercaderías de amplio consumo tuvo un incremento per cápita de 3 veces. Y Kara Murza, en su artículo ¿Qué le ocurrió a la Unión Soviética?, ironizó con la supuesta crisis que vivía la URSS en los años 80, diciendo que en 1988 Gorbachov argumentó la necesidad de la revolución del sistema económico de la URSS, que realmente era el desmantelamiento por derribo, porque el ritmo de crecimiento era tan solo un 3,5% por año. ¡Qué crisis mortal! De modo que podemos ver que la economía soviética sufrió una desaceleración y una disminución del índice del crecimiento económico, pero para nada estaba en una situación económica crítica. Otro problema que arrastraba la URSS era, como bien explicó Yuri Andropov, la mala planificación económica que devenía de la descentralización caótica emprendida durante los años de Brezhnev y por el insuficiente trabajo que había realizado la URSS introduciendo a la producción las innovaciones científicas, esto es, por no apostar suficientemente por la revolución científico-técnica que les posibilitaría facilitar la planificación de la economía y hacerla más sencilla para el nuevo milenio que se avecinaba. También había problemas que tenían que ver con el PQS. El problema más grande que arrastraban el PQS y el Estado soviético era la excesiva burocracia que existía en los aparatos partidistas y estatales. La existencia de dicha burocracia, que se había exacerbado con Brezhnev, era nociva para la sociedad soviética. En verdad, la burocratización despojó al PQS de su papel de vanguardia del proletariado porque el partido se encontraba totalmente disociado de la realidad de las masas trabajadoras del país. Los soviets se habían convertido en órganos de asesoría o de poder local más que el verdadero pilar del Estado, o para decirlo coloquialmente, la S de Soviet de las siglas de la URSS se convirtió en una mera sigla vacía de contenido. Brezhnev impuso la política de estabilidad de cuadros dentro del PQS y los militantes veteranos del partido mantuvieron sus cargos por demasiados años, impidiendo a las nuevas generaciones destacar y ascender por méritos propios dentro del partido. Esto provocó que para los años 80 se gestara una gerontocracia en el PQS y esto se ve cuando en tan solo 3 años fallecieron 3 secretarios generales de alto nivel como lo fueron Brezhnev, Andropov y Chernenko. Otro problema era la segunda economía o la economía sombra que había crecido notablemente en la URSS. No me voy a explayar mucho con la segunda economía porque hace unas semanas subí un vídeo hablando sobre la economía sombra en la URSS, pero sí quiero destacar que este tipo de economía generó, por un lado, corrupción que llegó hasta las altas esferas del PQS y, por otro lado, se gestó en la URSS una base social importante que vivía en la sombra partiendo del lucro privado ilegal. Esta base social apoyó las políticas de Gorbachov en aras de liberalizar la economía porque verían legalizadas muchas de las fuentes de ingreso que constaban y llegado el momento crucial irían más allá siendo una de las fuerzas nacionales más potentes que trabajarían para liquidar el Estado soviético. Y para acabar con el repaso de la situación con la que se encontró Gorbachov, he de mencionar los problemas en política exterior. Por aquellos años, la URSS estaba inmersa en la guerra de Afganistán que con el tiempo se convirtió en la Vietnam de la URSS, generando descontento en la sociedad soviética y costando entre 3 y 4 mil millones de dólares anuales al Estado soviético. No solo eso, con la llegada de Ronald Reagan al poder en Estados Unidos, este inició una nueva ofensiva para minar la economía soviética y esto se llevó a cabo con la famosa política de Reagan de la Guerra de las Galaxias, en el que pretendía arrastrar a la URSS a una nueva carrera armamentística para que la economía soviética
Soviética se deteriorara aún más. A su vez, Reagan llevó a cabo dos acciones sumamente importantes que han de englobarse dentro de la guerra económica de Estados Unidos a la URSS. Por un lado, Estados Unidos acordó con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, o sea, la OPEP, rebajar el precio del petróleo con el único objetivo de rebajar las ventas y los beneficios soviéticos con la exportación de petróleo. Así pues, la OPEP cortó el precio del petróleo de $34 a $29 el barril, a la vez que aumentaron la producción de 2 millones de barriles al día a 9 millones de barriles al día. En cosa de 5 meses, el precio del barril cayó a los $12, privando a la URSS de un ingreso importante. Peter Schweizer, en su obra Victoria, la estrategia secreta de la administración de Reagan que aceleró el colapso de la URSS, dijo que, para Moscú, más de 10.000 millones de valiosas divisas se evaporaron de la noche a la mañana. Por otro lado, la administración de Reagan entendió la necesidad de la URSS de introducir las nuevas herramientas tecnológicas a la planificación y realizó un boicot bastante sucio a la URSS. En 1982, Estados Unidos firmó la Directiva de Decisión de Seguridad NSDD-66, con el que negaba la alta tecnología a los soviéticos y con el que fueron cortando el traspaso de la tecnología moderna a la URSS y junto con sus aliados proveyeron tecnología defectuosa a la Unión Soviética. Estos eran los problemas más importantes que arrastraba la URSS cuando llegó Gorbachov al poder y sus políticas económicas estuvieron condicionadas por la existencia de estas deficiencias. Pero en verdad, los remedios por los que apostó Gorbachov fueron peores que la enfermedad, como lo veremos a continuación. Gorbachov fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, siendo el miembro más joven del Politburó. En los primeros discursos que ofreció Gorbachov como máximo mandatario soviético, se presentó ante el PQS y ante la sociedad soviética como un continuador de las políticas y las propuestas realizadas por Andropov. Gorbachov hizo suyos los análisis de Andropov y en el discurso titulado "Nuestro curso se mantiene", dijo estar a favor de la uskorenille, aceleración en castellano, de la que habló Andropov para mejorar el índice de crecimiento económico en la URSS, partiendo de la mejora de la planificación económica a través de la introducción de la tecnología moderna y de la disciplina laboral. También recogió la lucha que quería librar Andropov contra la economía sombra y dijo que asestaría un golpe contra los ingresos inmerecidos, que son fenómenos ajenos al modo de vida socialista. En cuanto al partido y al Estado, Gorbachov suscribió la propuesta política de Andropov, que era la Glasnost. En su inicio, la Glasnost estaba orientada a que el PQS fuera más transparente respecto al pueblo soviético para acercarse a las masas soviéticas e ir eliminando las prácticas burocráticas que habían imperado dentro del partido. En aquellos discursos, Gorbachov juró que su intención era elevar el rol del partido y recuperar su verdadera naturaleza, esto es, volver a ser la vanguardia del proletariado, y que para ello había que recuperar el estilo leninista del trabajo, dejar las falsas idealizaciones de la realidad económica, acabar con los excesivos formalismos de las reuniones partidarias y promover el ascenso de nuevos cuadros dentro del partido para que el factor humano volviera a ser una fuerza motriz del partido. En cuanto a la política exterior, mostró su apoyo a la guerra de Afganistán, a las luchas de liberación nacional, y respecto a Estados Unidos, mostró mayor cercanía que Andropov porque Gorbachov dijo que no era malo entablar nuevas relaciones con ellos, pero partiendo desde los principios de igualdad y del respeto entre estados. Como podéis apreciar, los primeros análisis y discursos de Gorbachov estaban, en una gran parte, en concordancia con lo expuesto por Andropov y en pocos meses consiguió ganarse a la sociedad soviética. La primera reforma que adoptó Gorbachov fue el decreto para superar la ebriedad y el alcoholismo y la erradicación de la producción doméstica de bebidas alcohólicas, con el que pretendía acabar con los problemas de alcoholismo dentro de la sociedad soviética para mejorar la disciplina laboral y recuperar la esencia marxista-leninista entre los ciudadanos soviéticos. Este decreto emanaba del trabajo que comenzó Andropov para luchar contra las manifestaciones indisciplinarias en el mundo laboral soviético, en el que castigó el ausentismo laboral y la ebriedad. En verdad, existía cierto problema con el alcoholismo en la URSS, pero Gorbachov pecó de voluntarismo porque toda propuesta de ley o de reforma ha de ir precedida de una investigación minuciosa sobre problemas
problema que se pretende solucionar, y la verdad que en el caso del decreto contra el alcoholismo no hubo estudios que determinaran la magnitud de este problema en la URSS. Con este decreto, el gobierno soviético recortó la producción y reguló los precios del vodka, del vino y la cerveza. Además, se limitó las horas de venta de estos productos alcohólicos, se prohibió beber alcohol en público y en los trenes de larga distancia, y si las personas eran sorprendidas ebrias en el trabajo o en público, eran detenidas y multadas. Aunque Gorbachov vendió su decreto como un hachazo contra la inmoralidad y la indisciplina, fue un decreto voluntarista, porque el decreto no tuvo apoyo popular y además generó más efectos negativos que positivos. El efecto inmediato fue que las arcas del Estado dejaron de recibir ganancias por las ventas del alcohol. Por ejemplo, el hombre en la sombra de Gorbachov, que era Alexander Yakovlev, dijo lo siguiente: tras la ejecución de las ordenanzas antialcohólicas, la tesorería recibió en 1986 38.000 millones de rublos y en 1987 solo 35. Tened en cuenta que el gobierno soviético sacó 38.000 millones de la venta de estas bebidas cuando en 1985 se fijaron el objetivo de sacar una ganancia de 60.000 millones de rublos, o sea, un poco más de la mitad de lo que habían estimado. Además, el decreto en sí no detuvo la producción de estas bebidas alcohólicas, puesto que los empresarios de la segunda economía fueron quienes vendieron estas mercancías ilegalmente al pueblo soviético, por lo que Gorbachov redujo las ganancias del Estado y aumentó las ganancias de la segunda economía. Durante su primer mandato, adoptó otras políticas económicas bajo el paraguas de la aceleración andropoviana. Por un lado, apostó por mejorar la calidad de los bienes y artículos de consumo que tanto tiempo llevaba demandando la ciudadanía soviética. Durante años, Occidente había jugado muy bien sus cartas psicológicas contra los soviéticos, restregándoles de que sus mercancías de consumo eran mejores, más modernas y sofisticadas que las de la URSS, por lo que Gorbachov se decidió a acabar con esa diferencia y creó un cuerpo de control de calidad estatal conocido como la Gosprienka, para que estas autoridades controlaran la calidad de los productos producidos por la industria ligera, como se venía haciendo años atrás con la industria armamentística. Aquí también se pudo apreciar la inexperiencia de Gorbachov y su voluntarismo, porque su medida por mejorar la calidad de los bienes de consumo provocó que el monto de bienes rechazados por estar bajo la norma fue tan grande que surgió la queja entre los trabajadores que veían reducidos sus ingresos. Gorbachov no tardó en dejar de lado su campaña contra el alcohol y por la mejora de la calidad de los bienes de consumo. Por otro lado, Gorbachov lanzó una ofensiva contra la igualación salarial. Se escudó en que, según Marx, el socialismo debía caracterizarse por la máxima de a cada cual según su aporte o trabajo. En este sentido, Gorbachov aumentó la brecha salarial entre los trabajos de los trabajadores no especializados y los especialistas. De esta manera, los trabajadores que se dedicaban a la investigación, a la salud, a la educación y a la política recibieron un sueldo mayor que el de los trabajadores corrientes. Con su llegada al poder, la actitud de Reagan cambió, puesto que Yakovlev y Reagan se conocían de años atrás y los estadounidenses sabían que con Gorbachov en el poder podía haber un relajamiento en las tensiones entre estos dos países. En política exterior es donde a Gorbachov se le vio el plumero, porque si bien con el resto de las políticas nacionales Gorbachov se presentó como un continuista de la línea de Andropov, en política exterior rompió con la idea de Andropov de la paridad nuclear y abogó por la reducción de las armas nucleares. Sin arrancar ningún compromiso a Reagan, Gorbachov apostó por reducir a la mitad las cabezas nucleares estratégicas y por una reducción unilateral de los misiles de mediano alcance dirigidos a Europa. En sus discursos, Gorbachov dejó entrever que pronto vendrían cambios y reformas radicales en la URSS para salir de lo que él llamó estancamiento y burocracia partidista. Para preparar el terreno político para dichas reformas, Gorbachov promovió a sus partidarios dentro del partido y del Estado. Así, Shevardnadze sustituyó a Gromyko como ministro de Exteriores. Rizkov reemplazó a Nikolai Tikhonov como presidente del Consejo de Ministros y Boris Yeltsin fue ascendido a líder del partido de Moscú. Pero lo que él llamó cambio en el partido y en el Estado por la transparencia y la democratización fue una verdadera purga realizada por él, ya que en un año reemplazó al 50% de los miembros plenos y los candidatos al Politburó. Hizo lo mismo con 14 de 23 cabezas de departamento
elementos del Comité Central, 5 de 14 cabezas de república, 50 de 157 primeros secretarios de regiones y distritos, al 40% de los embajadores, a 50.000 directores y en el Ministerio de Instrumentos que se encargaba de las nuevas herramientas tecnológicas, véase computadoras y la electrónica, depuró a 1.000 personas. Es irónico que Gorbachov denunciara públicamente la política de estabilidad de cuadros de Brezhnev y que años atrás los cuadros del partido habían sido elegidos dependiendo de su afinidad y seguidismo para con las altas esferas del partido, y Gorbachov acabó ascendiendo y premiando a los elementos pro-perestroika dentro del partido, haciendo caso omiso a su propia crítica. Ideológicamente, rompió con los postulados defendidos por Khrushchev y Brezhnev, que fue el concepto de que la URSS había entrado en la fase del socialismo desarrollado y que se encontraba a las puertas de entrar en el comunismo. Gorbachov desmitificó esta consigna argumentando de que si la URSS se encontraba en el socialismo desarrollado, ¿cómo podía ser que el capitalismo agonizante aún perviviera y estuviera boyante? Y además, sumó la idea de que si la URSS estaba en el socialismo desarrollado, ¿cómo podía ser que los trabajadores de los países imperialistas tenían mejores estándares de vida y mayor poder adquisitivo que los trabajadores soviéticos? A su vez, defendió la idea de regresar a las ideas creativas de Lenin y salir del estancamiento ideológico stalinista de los últimos años. Aunque su defensa de regresar a las ideas de Lenin gustó a todos los sectores del partido, pronto se pudo ver cómo el equipo de Gorbachov prestaba demasiada atención al periodo de la NEP, lo que dejaba entrever su simpatía por los mecanismos de mercado, omitiendo, cómo no, el por qué Lenin propuso implantar la NEP y cuál era el contexto histórico. La mayoría de los historiadores, ya sean comunistas, marxistas o directamente anticomunistas, convergen en la idea de que el primer año de Gorbachov fue electrizante y se ganó la confianza de la mayoría del pueblo soviético y de las distintas tendencias del PQS. Gustó al ala más derechista del PQS por su defensa de la aceleración económica y su romantización de la NEP, y gustó al ala izquierdista por querer regresar a Lenin y por presentarse como un continuador de Andropov. Durante el primer año, Gorbachov viajó por todo el país dándose un baño de multitudes, pero eligió muy bien a dónde ir, porque acudió a las granjas colectivas, a las fábricas y a distintos colectivos de trabajo, llegando a participar en asambleas, reuniones partidistas y debates ideológicos con los koljosianos y los obreros. A su vez, se reunió en el Kremlin con distintas figuras del mundo de la cultura, por lo que podemos ver que Gorbachov se autopromocionó como si de una estrella de cine se tratase. La primera prueba de fuego de Gorbachov fue el 27º Congreso del PQS, que se celebró entre febrero y marzo de 1986. En verdad, el Congreso fue el afianzamiento del liderazgo de Gorbachov en el PQS y la aceptación por el resto de sus camaradas de las medidas políticas y económicas de las que había hablado desde que fue elegido secretario general del PQS. En el Congreso, Gorbachov prosiguió con la caracterización de los años de Brezhnev como los años del estancamiento y que por ello era necesario cambiar drásticamente el desarrollo de la economía soviética. Pero, si bien en los meses previos al Congreso defendió la Uskorenille, a partir del Congreso lo reemplazó por la perestroika o reestructuración. Ahora bien, en su inicio, la propuesta de perestroika de Gorbachov fue un término ambiguo que Gorbachov todavía no se atrevió a darlo a conocer en la Unión Soviética, y esto se ve cuando de cara al verano definió la perestroika de distintas maneras. Siguiendo la línea de Gorbachov, sus seguidores y economistas tampoco explicaron claramente al pueblo trabajador soviético en qué consistía la perestroika, y en vez de eso utilizaron términos tan ambiguos como demolición del mecanismo de frenado, momento crucial en el movimiento, desbloque de las contradicciones, ajuste y arranque del mecanismo, fuerza de equilibrio o giro de volante. Como podéis apreciar, todos estos términos no significan nada en absoluto. En el Congreso dijo que la perestroika era la reestructuración de la economía soviética en aras de conseguir la aceleración del desarrollo económico y social, pero en abril dijo que la perestroika era el cambio total, en junio dijo que era el cambio de toda la sociedad y en julio dijo que era la revolución. A su vez, en el Congreso, Gorbachov aseguró que los cambios no iban a venir únicamente en el sentido económico, sino también en el campo cultural y político, por lo que había que seguir con la política de la Glasnost para que el partido fuera más transparente y abierto de cara a la ciudadanía
ciudadanía soviética como la única medicina posible contra la burocracia. Las primeras acciones de Gorbachov con la glasnost se pudieron ver antes que con la perestroika, ya que ya en 1985 Gorbachov animó a la inteligencia soviética, incluso al sector hostil con el partido, a que realizaran críticas abiertas al partido y al Estado para supuestamente mejorar la actividad y el trabajo de los gobernantes soviéticos. Yakovlev hizo muy bien su trabajo vendiendo la idea romántica a Gorbachov de que la prensa y los medios de comunicación en los países capitalistas eran el cuarto poder y que podían condicionar la toma de decisiones de los políticos capitalistas, por lo que era necesario introducir un cuarto poder en la URSS para vencer la resistencia burocrática que existía en la URSS y que impedía que el partido no recibiera críticas desde el exterior. Ahora bien, tal y como os comenté en el vídeo que dediqué a Yakovlev, él colocó en puestos de responsabilidad de la prensa y del mundo de la cultura a seguidores suyos y elementos abiertamente anticomunistas, por lo que la crítica que pedía Gorbachov no podía ser, y solamente recibiría la crítica destructiva y anticomunista. Cuando la glasnost se convirtió en política de Estado en la URSS, Yakovlev comenzó a relajar la censura, mientras que Gorbachov incitaba a la crítica contra el partido, algo verdaderamente anómalo y que evidenciaba que Gorbachov se había alejado completamente de la glasnost que propuso Andropov en su día. En algunas discusiones posteriores al 27º Congreso, Gorbachov también comenzó a abrirse y a enseñar la patita en su política económica, lo que suponía dejar los términos ambiguos de la perestroika para ir a lo concreto, esto es, a lo que realmente era la perestroika. Así pues, a mediados de 1986, Gorbachov defendió que con la perestroika se debía continuar con la descentralización de la economía iniciada consecuentemente con la reforma Kosygin, pero esta vez de verdad y correctamente. Según Gorbachov, las empresas debían tener autonomía plena. Quiero decir, que las empresas debían ser totalmente responsables de manejar sus propios negocios sobre una base rentable. Siguiendo con estas ideas, las empresas descentralizadas tendrían el derecho de vender los productos a otras empresas y serían responsables de su propio fondo salarial. Gorbachov insistió que la descentralización que impulsaba la perestroika no era el abandono de la economía planificada, sino que era la reestructuración de la planificación estatal, puesto que el Estado se basaría en la planificación a muy largo plazo y en el liderazgo y apoyo de la introducción de la revolución científico-técnica en las empresas para impulsar el desarrollo tecnológico y el desarrollo de las fuerzas productivas. En la práctica, la planificación dejaba de tener un carácter imperativo para ser indicativo, o para que me entendáis, sería orientativo para ayudar a las empresas en su autonomía productiva. En agosto de 1986, el equipo de Gorbachov propuso 3 medidas económicas que dejaban entrever lo que a la postre sería la perestroika. 1. Se permitió la actividad económica empresarial en el exterior, así como la inversión extranjera. Esto provocó que las empresas estatales descentralizadas y autónomas se concentraran más en sacar fuera de la URSS su capital más que invertirlo en el desarrollo y el comercio nacional. 2. Se legalizó un nuevo tipo de forma de cooperativa que sería el germen de la futura ley de cooperativas de Gorbachov. Aún así, esta medida creó una forma de propiedad privada encubierta en el que los empresarios de la segunda economía pudieron blanquear sus ganancias partiendo de esta nueva forma de cooperativa. La creación de esta nueva forma de cooperativa y la afluencia a estas de empresarios y trabajadores de la segunda economía hizo que el robo a la propiedad estatal continuara y a partir de ese momento se enfocara en el enriquecimiento de estas cooperativas. 3. Se legalizó una pequeña parte de la economía sombra para que dicha economía no permitida, pero considerada por Gorbachov como no inmoral, pudiera aportar a la economía nacional vía impuestos. Por ejemplo, la propaganda de Yakovlev montó todo un espectáculo en la URSS filmando la vida y el trabajo del primer granjero privado. Es cierto que en la propia Constitución de 1936 se permitía que el campesino explotara su propia parcela siendo el productor directo del bien producido y, por ende, obteniendo enriquecimiento privado, pero todo ello sin la necesidad de la compra de fuerza de trabajo de una tercera persona, esto es, sin la explotación del hombre por el hombre. Pero las intenciones de Yakovlev y Gorbachov al promocionar al granjero privado de la perestroika era demostrar que la propiedad privada y el enriquecimiento privado no eran dañinos para
para la economía soviética, sino al contrario, beneficioso y compatible. Como indican Roger Kiran y Thomas Kenny en el libro El socialismo traicionado, estas actividades acrecentaron ominosamente a la capa pequeño burguesa de la segunda economía y crearía secciones del sector estatal y del partido con interés en la empresa privada. En definitiva, las primeras medidas serias de la perestroika demostraron que su reestructuración de la economía era más bien la reestructuración de las relaciones de producción para la implantación total de las relaciones de producción capitalistas en la URSS. En 1986 se acrecentó la claudicación de Gorbachov ante Estados Unidos, ya que, como he dicho antes, se mostró ante Reagan como un estadista soviético dispuesto a hacer concesiones en aras de la supervivencia humana y por la defensa de los derechos humanos universales. Rompió con la política de Andropov de la paridad nuclear y aceptó la opción cero, que se basaba en la total eliminación de las armas nucleares para el año 2000. Lo grave de todo esto es que Gorbachov accedió a esa política sin tener el firme compromiso de Reagan de que haría lo mismo. Esto estaba condicionado por la mala manía de Gorbachov de quedar como el bueno y el humanista de cara al exterior, pero era una completa claudicación porque mientras tanto Reagan continuaba con la guerra de las galaxias y con su megaproyecto futurístico de la Iniciativa de Defensa Estratégica, que era un sistema de defensa antimisiles con armas espaciales destinado a proteger a Estados Unidos de un ataque nuclear. En verdad, las concesiones de Gorbachov en la cuestión de armas nucleares no produjeron compromisos recíprocos por parte de los estadounidenses, lo que equivalía a una claudicación en toda regla. Entre finales de 1985 y principios de 1986, Gorbachov dio un viraje en la cuestión de Afganistán y se mostró favorable de sacar sus tropas de Afganistán. Pero, después del encuentro de Gorbachov y Reagan en Islandia, donde cedió con la cuestión de las armas nucleares, Gorbachov dijo a Reagan que algo podría hacerse con Afganistán y al regresar a la URSS defendió la idea de que si los estadounidenses estaban por la labor del desarme y por la defensa de los valores humanos universales, la URSS debería corresponder retirando progresivamente sus tropas de Afganistán. Según Sarah Mendelssohn, una de las autoras que más ha estudiado la retirada soviética de Afganistán, en su libro Cambiando de curso, ideas, políticas y el retiro soviético de Afganistán, la decisión de retirarse no resultó ni de la presión pública en el interior ni de derrotas en el campo de batalla. La razón real para la decisión soviética fue la creencia de Gorbachov de que el éxito de la perestroika requería un ambiente internacional cooperativo cuyo precio era el abandono de Afganistán. Así pues, Gorbachov transmitió al líder afgano Mohammad Najibullah que la URSS comenzaría a retirar sus tropas a partir de 1985 y que tenía la esperanza de que Estados Unidos dejara de apoyar a los mujahidines. Tal vez la decisión de sacar a las tropas de Afganistán fue la que más resistencia recibió por parte del ala dura del PQS, y para ganar esa batalla, Gorbachov y Yakovlev usaron la glasnost para mostrar la guerra de Afganistán como un sinsentido y como la Vietnam soviética, comprando al 100% el relato creado por los Estados Unidos en la prensa occidental. En 1986 también tuvo que lidiar con dos problemas muy graves que conmocionaron no solo a la sociedad soviética, sino al mundo entero. En abril de 1986 se produjo el accidente de Chernóbil, que fue uno de los desastres medioambientales más grandes de la historia. El incidente fue muy grave y la URSS obtuvo más o menos ayuda de la comunidad internacional para paliar la situación, pero Gorbachov no desaprovechó la situación para culpar a la burocracia existente en los aparatos del Estado. Gorbachov defendió que la reacción tardía del gobierno se debió a que la excesiva burocracia que existía en los distintos ministerios y oficinas soviéticas impidió que la comunicación fluyera adecuadamente para dar una respuesta rápida y contundente al accidente. El otro incidente se produjo el 31 de agosto de 1986, en el que el transatlántico almirante Najinov en las cercanías de Novorossiysk y en el que fallecieron 423 personas. También en 1986, Gorbachov
Gorbachev decidió comenzar con la liberación de varios presos que cumplían condena debido al artículo número 190 del Código Penal Soviético que penaba las actividades antisoviéticas. La liberación de presos estuvo amparada por la Glasnost y, según el equipo de Gorbachev, estaba orientada a buscar la democratización del país, puesto que no se podía conseguir una democracia plena en la URSS habiendo prisioneros de conciencia en el país. A consecuencia de la liberación fueron liberados distintos presos, pero también disidentes y elementos hostiles al partido y al Estado soviético. Entre los liberados se encontraba el físico Andrei Sájarov, que años después daría mucha guerra en la política soviética. Otro problema que maximizó Gorbachev con sus políticas fue el problema con el resto de las repúblicas soviéticas que entre 1990 y 1991 desembocarían en la independencia de la mayoría de ellas. El primer problema fue la cuestión kazaja, ya que Gorbachev mostró desde un inicio una despreocupación enorme para con las repúblicas soviéticas de mayoría musulmana. Por ejemplo, con la llegada de Gorbachev, la representación en el Politburó de las repúblicas soviéticas de mayoría musulmana y las del Cáucaso fue eliminada. Gorbachev mandó a que expulsaran a la mitad del Comité Central de Kazajistán y reemplazó al secretario general de esta república socialista soviética, que por cierto era un kazajo, por Gennady Kolbin, que era ruso. Esto es, Gorbachev puso literalmente a un ruso de confianza al frente del Partido Comunista de Kazajistán, lo que fue entendido por los kazajos como un acto de provocación hacia ellos. Este acto de Gorbachev provocó disturbios en Kazajistán y concretamente en Alma-Ata. Los ciudadanos salieron a las calles portando pancartas que decían Kazajistán para los kazajos. Como era de esperar, Gorbachev tuvo que reprimir los disturbios para que aquello no fuera más, pero no hizo ni una mínima autocrítica sobre lo que hizo con Kazajistán y eso que implantó supuestamente la Glasnost para promover la crítica y la autocrítica. ¡Qué ironía! Ya para terminar con los años 1985 y 1986, os quiero hablar de los resultados que tuvieron las primeras reformas que implantó el gobierno soviético en el primer bienio de Gorbachev. En 1985 y en 1986 hubo algunos signos de mejora en la economía. Por ejemplo, el crecimiento económico mejoró un punto, pasó del 1% en 1985 al 2% en 1986. La productividad aumentó del 2,5% al 4,5%. En 1986, la inversión de capital en la industria de maquinaria aumentó un 30% más que en los 5 años anteriores. También en 1986, la producción agrícola creció un 5% y el consumo de bienes y servicios se incrementó un 10% entre 1985 y 1986. Estos no son datos para echar cohetes, pero al menos reflejan que la economía no iba para atrás y desmiente la versión anticomunista de que la URSS iba en picado hacia una crisis económica. En verdad, no había signos que indicaran que la URSS fuera hacia una crisis, pero la verdad es que sí acabó en una crisis tan grande que se llevó por delante al Estado soviético. ¿Por qué? Entre 1987 y 1988, Gorbachev adoptaría nuevas reformas amparadas por la perestroika y la glasnost, y la descentralización se convertiría en liberalización de la economía y comenzarían los años oscuros de Gorbachev, pero eso os lo contaré en los vídeos que vendrán en las próximas semanas. El primer bienio de Gorbachev estuvo marcado por la bipolaridad de sus propuestas políticas y económicas, ya que mientras él aseguraba que la glasnost y la perestroika seguían el espíritu de la hoja de ruta marcada por Andropov, en la práctica revisó sus ideas e impuso reformas que poco o nada tenían que ver con las de Andropov. Ahora bien, los efectos negativos de las reformas de Gorbachev no se vieron en los 2 primeros años de su mandato, sino que se verían posteriormente y sobre todo después del viraje abiertamente derechista de todo su equipo. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que siguiera con la serie de vídeos sobre los años de Gorbachev? Hacérmelo saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que trate en futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal, recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero y ayudarnos a crecer, también tenéis los enlaces de los documentos que tenemos a la venta, pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y TikTok donde subimos contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!